Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Gusto en saludarlos nuevamente. Espero que hayan tenido una buena tarde y que hayan visto la noticia o que se hayan enterado del cambio que se dio repentinamente, prácticamente, sobre el hecho de que íbamos a tener clases virtuales y no presenciales, ¿verdad? Entonces, no sé si están todos por ahí, me están escuchando. Por favor, den algún Sí, lo signo de vida. escuchamos, licenciado. Buenas tardes, Gracias, licenciado. gracias por estar por ahí. Es que como le digo, empieza uno a hablar y todos se quedan callados, entonces dice uno, ¿será que ahí están o solo está abierto por ahí? Entonces uno siempre se queda así, pendiente. Bueno, entonces les decía que efectivamente nos dieron la sorpresa de que que se tomara una decisión así repetidamente. A mí me llegó la noticia como a eso del mediodía en que la actividad que íbamos a realizar tenía que ser, como ya lo había expresado, en forma virtual. Claro, esto ¿cómo se llama? Desconfigura posiblemente lo que uno tenía planificado, porque no es lo mismo planificar o preparar una clase en este tema. Recuerdan ustedes también que ya estamos cerca de los segundos exámenes parciales. También ya ustedes están enterados, así es que tenemos que avanzar en los delitos que regula el Código Penal, ¿verdad? Respecto a lo que nos toca ver. En esta parte, pues nos toca hablar de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario, que son, como dice, delitos que afectan a la población, que afectan a todos en Guatemala, el tema de la economía y el tema del comercio, que de alguna manera afectan, por ejemplo, a todos los particulares, no solo la economía nacional, sino también las economías individuales. Y dentro de eso, pues vamos a ver, por ejemplo, delitos como el monopolio, la especulación, delitos que obviamente son muy especiales, muy específicos, ¿no? Y que de alguna manera, pues, tenemos nosotros que trabajar o saber algo de ello, toda vez que obviamente el derecho penal, dada la importancia, es que se ha asumido el papel precisamente, ¿verdad? El papel de darle protección especial precisamente a la economía nacional y a las leyes de libre mercado. Obviamente, como ustedes saben, el mercado se maneja básicamente por la oferta y la demanda. Esos son los parámetros sobre los cuales se va a manejar o se tiene que manejar la economía nacional. Y hay ocasiones en que se trata de alterar por personas o por sector empresarial, a veces en los sectores de producción, tratan de evitar que esas normas se den y fijar precios muy especiales a los productos, que obviamente afecta a la economía de los guatemaltecos o de la población en general, ¿no? Entonces, eso es lo que trata estas normas. Este tipo de normas no crean que solo en Guatemala se ven. Prácticamente estas normas y uno de los primeros que empezó a crear este tipo de normativas fue precisamente los Estados Unidos, contra las normas antimonopolio. Fue los Estados Unidos. Posteriormente, como se empezaron a dar en todo el resto de los países, y empezaron a crear este tipo de normas por la importancia que eso tiene. Creo que más de alguno de ustedes, si no recuerdo mal, que ha visto por ahí o ha trabajado en administración de empresas o cuestiones de economía, pues nos puede también hablar, porque de alguna manera se maneja en qué resulta precisamente o cuáles los efectos de los monopolios. No sé si hay alguien por ahí
que yo recordaba o tenía idea de que había alguien que podía haber estudiado ya algo al respecto. Bueno, aparentemente no hay alguien por ahí, o de repente creo que es en la otra sección donde tenemos a alguien que ha trabajado precisamente o de alguna manera ya ha trabajado esto. Y como les digo, es una forma de manipular el mercado. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, y vamos a ir a cosas muy comunes y corrientes que suceden, ¿no? Que es precisamente cuando algunos de ustedes van al mercado. Al mercado, no al supermercado, ¿no? Sino que al mercado. Y ustedes, por ejemplo, quieren comprar un producto. Quieren comprar alguna verdura, algún producto. Y obviamente, pues tendrán que ir a buscar. Porque como les digo, todo depende de la oferta y la demanda. Si hay un solo par de vendedores del producto que ustedes están tratando de buscar o tratando de comprar o que necesitan, ¿qué podría pasar precisamente con ese producto? ¿Qué sería? El precio subiría. Claro, el precio sube porque como no hay mucha oferta y posiblemente pueda haber demanda de ese producto porque a muchos les gusta ese producto que están comprando y resulta que solo hay 2 vendedores y entonces estos 2 vendedores pues tendrán un precio así un poco alto pues porque son y se convierten en los únicos proveedores y puede ser que de repente hasta se pongan de acuerdo para no hacerse competencia porque de alguna manera el monopolio también ataca la libre competencia. Entonces resulta que se ponen de acuerdo y ponen un precio un poco alto y los dos están alrededor del precio. Entonces eso es lo que pasa. Pero si en el mercado encuentran que hay 10, 15 productores o 15 proveedores o vendedores de este producto, pues automáticamente, como hay bastante oferta, pues los precios tendrán a bajar, serán más competitivos, obviamente, porque son 10 o 8 las personas que puedan tener este producto. Y como les digo, eso afecta a la economía de toda la población. Y no solo la población en Guatemala, porque no solo se hace en Guatemala, como ya les dije, estas normas están a nivel internacional e incluso hay normas o convenios internacionales antimonopolio, antimonopólicas. Europa tiene también regulado eso. Incluso algunas compañías telefónicas, no sé si ustedes se han dado cuenta, han sido sancionados precisamente por actividades que van en contra de la economía. Entonces han sido sancionados a nivel internacional, a nivel europeo. Entonces, como digo, son normas que tratan de proteger al ciudadano, al consumidor, en cuanto a la adquisición de productos que son necesarios para su existencia. Y entonces, como les digo, si ustedes van al mercado, como ya habíamos dicho, y hay 10 vendedores, pues obviamente también que analizar la calidad de estos productos, ¿verdad? La calidad del producto que se está vendiendo. Lo mismo pasa en el supermercado. Cuando ustedes van al supermercado y quieren comprar una salsa de tomate. Una salsa de tomate, pues hay varias marcas que se dedican a la producción de salsas de tomate, o sea, la famosa ketchup que le dicen, ¿no? La salsa de tomate. Y entonces ustedes tienen a disposición escoger el producto que está al alcance de sus bolsillos o aquel que le gusta y que tengan la capacidad de comprar. De repente a ustedes les gustan las nacionales, pero también hay unas marcas que son internacionales que tienen un poco alto el precio. Pero bueno, eso es, como le digo, la libre competencia y dependerá de los gustos y de la capacidad económica que se tiene. Claro, una salsa de tomate, pues obviamente no es un producto de primera necesidad que necesita una protección especial, ¿verdad? Aunque obviamente el gusto por la salsa de tomate creo que
son muy pocas las personas que pueden decir que eso no les parece o no les gusta, ¿verdad? Que no les gusta. Pues bien, estas normas que vamos a ver respecto al monopolio y la especulación tratan de, por ejemplo, evitar daños a la economía nacional y daños, obviamente, a la economía de los consumidores, porque hay leyes también de protección del consumidor a efecto de que estos no sean afectados por las alzas y los aumentos, ¿no? Las alzas, no dije salsas, sino que las alzas en los precios de los productos de primera necesidad. Bajo esto, y como le digo, regulado en normas internacionales, entonces también el Código Penal de alguna manera también regula, ¿verdad? Estas normas respecto a los monopolios y las especulaciones que se hacen por estos productos para evitar que efectivamente se acaparen la producción o se acapare el producto y que eso deje a un solo oferente, a alguien que solo tenga la oferta y lo venda al precio que él más le convenga o al precio que él que quiera poner, porque ninguno compite con él. De alguna manera, al leer el artículo 340, que a continuación vamos a leer, entonces vemos realmente que en una primera parte, donde está el verbo rector o la acción, describe realmente las actividades que se realizan prácticamente cuando hay monopolio. O sea, a la vez describe lo que consiste el monopolio. Entonces, como le digo, o de alguna manera, lo que significa precisamente esto. Entonces, quisiera, después de esa pequeña plática, que alguien leyera el 340 respecto al monopolio. Artículo 340, monopolio. Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio, o efectuare maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. Será sancionado con prisión de 6 meses y 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Bueno, aquí tenemos la figura del monopolio y, como le digo, el verbo rector obviamente describe realmente las acciones que se realizan cuando se pretende tener un monopolio, o sea, una producción o realmente acaparar los productos para que ser el único que lo tenga, pues acaparar la producción de alguna manera. Claro, a pesar de que existen normas, ustedes no sé si se habrán dado cuenta de que las actividades de monopolio se practican muy frecuentemente, sobre todo en Guatemala. ¿Ustedes han visto algún producto que efectivamente tenga esas características que se pueden llamar monopólicas? ¿Recordarán algún producto que ustedes hayan visto? El Internet. Bueno, el Internet, pues bueno, no sé tanto, podría ser monopólico, porque sí lo manejan obviamente Tigo, Claro, no sé qué otra empresa también maneja este tipo de cosas. Creo que ellas son con las exclusivas. No sé, Daniel Barrios. La licencia de conducir. Bueno, en esa actividad, lo que pasa es que esas actividades es un monopolio de parte del Estado, de alguna manera. El Estado en algún momento maneja ciertos monopolios con algunos servicios que presta, ¿no? Obviamente podría considerarse monopólica, pero en este caso, cuando es el Estado que realiza o de alguna manera acapara esa actividad, aunque no lo debe de hacer, pues obviamente no se puede considerar que son monopólicas, sino que es una forma también de garantizar la seguridad
de las licencias de conducir. Por lo tanto, ahí no cabría tanto porque de alguna manera no afecta la producción. De alguna manera, como les digo yo, por ejemplo, hablar de Wi-Fi o este tipo de productos, pues hay muy buena competencia, me parece. Glenda. Licenciado, buenas tardes. A mi criterio podría ser pollo campero y también lo que es el granjero, porque acá habla de la constitución de varias empresas para vender géneros determinados. Venden similares productos, solo que en teoría diferente calidad, ¿verdad? Pero también son precios diferentes, pero igual los dueños al final son los mismos. Sí, la verdad es que en un momento determinado en el mercado salió un pollo distinto al campero, porque prácticamente el pollo campero era por muchos años el único producto que se vendía, hacía pollo frito, ¿no? Y obviamente empezaron a aparecer una empresa, no sé si era pollo granjero, el que se llamaba. Bueno, lo cierto es que empezó a salir otra empresa granjero y sí le hacía bastante competencia en cuanto al producto del pollo. Pero obviamente ahí intervino pollo campero y eventualmente parece que el pollo granjero pasó a manos también de los ¿cómo se llama? De esta misma empresa campero, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ese producto también algo pasó con eso, pues, que ya no pudo existir precisamente un mercado de libre competencia, porque los otros los excluyeron e incluso se excluye también a la competencia por bajar los precios de ese producto, de manera que las personas que están compitiendo ya no pueden realmente ofrecer ese producto porque los precios ya no les alcanza a ellos o no tienen la capacidad. De alguna manera recuerden también que el tema de los pollo campero está también en manos de los Gutiérrez, que también están acusados de tener el monopolio de del trigo y las harinas también, que de alguna manera también manejan ellos, que por cierto son parte de la familia de un conocido que habla de la libre Estado, la política y todo, que es Dionisio Gutiérrez. A ver, Ángel André. Otro ejemplo del monopolio en Guatemala podría ser el que tienen los país con los supermercados. Bueno, los país pues ya no tanto, porque ya sí le han dado algunos. El único que ha estado acaparando, porque en un momento determinado los Walmart fueron los que le compraron de alguna manera ciertas tiendas. País, por ejemplo, era exclusivamente el único centro comercial o supermercado que existió por muchos años. Después de eso, como les digo yo, empezó a generarse la competencia, se creó Walmart y parece que Walmart también compró algunas de las tiendas, ¿verdad? Pero obviamente el supermercado Pais se logró conservar y hay todavía algunos Pais. Pocos son los que hay, pero todavía existe más de alguno, ¿verdad? No sé, Elfido todavía anda por ahí. Sí, licenciado, yo creo que el pollo sigue, aunque sea crudo, sigue siendo los mismos dueños. Se recuerda que hubo un conflicto ahí con Portillo cuando él permitió la importación del pollo. Entonces, ahí hubo un inconveniente, pero ahí está también la cementera, están también las tabacaleras. Así, empresas como esas son monopólicas aquí en Guatemala, ¿verdad? Igual que las de alimentos que siguen siendo de los Castillo, aunque sean de diferente índole, ¿va? Sí, pues, así como también de alguna manera, como le digo, también, entre otros productos, también el tema del azúcar. El azúcar también de alguna manera está en manos de ciertas partes, porque efectivamente dividen los servicios y bienes en distintas empresas, pero al final todos son de los mismos. Por ejemplo, así como se habló de los cementos, que antes el cemento pues exclusivamente lo tenía el Cementos Progreso,
y que después se convirtió en Cementos Novela. Novela, por cierto, es el apellido de los mayores inversores en el tema de cemento, son los Novela. Entonces que llegó después Cementos Novela y después se convirtió en Cementos Progreso. También otro producto que fue por muchos años monopólico fue la cervecería, que también era de los Castillo, porque la Castillo manejaba una cantidad de producción en muchas áreas, ¿verdad? Y hace poco pues ingresó, no hace poco, pues ya hace algunos años, pero también otro sector de la familia también Castillo fue la que también creó otra cervecería y que está ubicada allá en el oriente del país, ¿verdad? Y que de alguna manera también empezó a producir una cerveza que tiene marca brasileña. Claro, se le tuvo que cambiar nombre porque aquí es la cerveza Brava, pero en Brasil la cerveza se llama Brahma. Así es como es la denominación en Brasil, y que ellos le estaban haciendo fuertemente a la competencia a la cerveza, precisamente esto, y empezó a importar otros tipos de cervezas mexicanas a efecto de hacerle competencia. Daniel. Sí, en este caso, licenciado, monopolios como tal en Guatemala ya no hay, ¿verdad? Sería más que todo oligopolios, porque son dos empresas las que tienen el control de la mayoría de cosas, como la telefonía. Sí, exactamente, podrían hablarse de oligopolios. Si pudiera hacernos, Daniel Barrios, el favor de buscar ahí en el diccionario o en Google qué es un oligopolio para poder dárselas a los compañeros para que entendamos bien el concepto. Sí, claro, oligopolio. Oligopolio es una forma de mercado en la que un mercado o industria está dominado por un pequeño número de grandes vendedores. Exactamente, ahí es el oligopolio. El monopolio porque es solo una empresa que tiene la producción de este determinado producto en todas partes de Guatemala. Eso es lo que de alguna manera vamos a entender. Jafet. Pero estos oligopolios seguiría siendo delito, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera queda siempre, cambia con el nombre de oligopolio, pero entra dentro de lo que podría manejarse como monopolio, por la forma en que está expresado. Porque, como le digo, los oligopolios incluso son las industrias que constituyen varias empresas, como dice aquí el mismo artículo, para vender géneros o determinados precios en evidente perjuicio de la compañía. O sea, una misma empresa genera su propia competencia para creer que efectivamente no es un monopolio el que lo manejan, pero es la misma empresa con diferente nombre de las mismas personas la que están trayendo este producto para decir, no, están estos otros productos que hacen la competencia, pero son de los mismos. Entonces le ponen un nombre distinto, pero son lo mismo. Entonces esto también reciben nombres cuando son varias empresas, ¿verdad? Que son consorcios también que se les llama. Jafet. Pero, a ver, si lo vamos a... Esto se terminaría siendo una ley vigente no positiva hasta cierto punto, porque vamos a la telefonía. Cuando 20, por ejemplo, al final terminó siendo comprado, absorbido por Tigo, por Claro. Entonces, al final solo tenemos dos y que están, hasta cierto punto, están de acuerdo, están en conjunto, digamos, para mantenerlo. No entra competencia. Sí, de alguna manera, ¿no? Que también el monopolio es bastante grande en países como los nuestros, pues, en que efectivamente no solo son solo, ¿cómo se llama? Varios productos. Por eso les decía yo, si miramos el tema entonces ahí vemos precisamente de que existen varios, ¿no? Incluso, como le digo, también existen en las empresas los llamados consorcios. Consorcio es que una misma empresa genera empresas distintas,
¿verdad? Obviamente ese consorcio, incluso de alguna manera el azúcar, como le digo, no hay otro país que pueda, o producto de otro país que pueda ingresar a Guatemala para competir con los azúcares que ya están en Guatemala. No existen, hay limitación realmente, porque de alguna manera se han beneficiado con las políticas de gobierno para evitar que haya una competencia y venga azúcar de otros países a competir con el azúcar que se produce aquí en Guatemala. Daniel. Sí, licenciado, hay una pregunta. El título 9 de los delitos de falsedad personal lo veremos en la próxima clase. ¿Cuál? De los delitos de falsedad personal. Uh-huh. Lo veremos en la próxima clase porque eso no lo vimos en la pasada. Nos quedamos en disposiciones comunes. Uy, me fui muy adelante, definitivamente. Disculpe que ustedes no me dicen nada. Deberíamos haber visto esto. Pero bueno, terminemos esto del monopolio y vamos a regresar. Yo creí que ya lo habíamos visto. Yo creo que ahí me confundí de sección, creo yo, porque aquí tocaba entrar a este monopolio y efectivamente con ustedes no habíamos visto el tema de la usurpación falsedad personal. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por su información. Pero bueno, de alguna manera nos sirvió de inicio precisamente para ver el problema y qué es lo que se trata de proteger a ver de normas ante monopolios. Incluso esa ley nueva que está tratando el Congreso y se menciona mucho, que es la ley de competencias o ley de competitividad, precisamente o supuestamente pretende esta norma combatir los monopolios. La ley de competitividad está, como le digo, es una ley que ya tiene como 15 años o algo de estar ahí en el Congreso y no hay modo que efectivamente sea aprobada. Y entonces la ley de competitividad que están analizando y discutiendo o se quiere discutir en el Congreso es precisamente normas antimonopolios. Élfido. Sí, licenciado, por ejemplo, tengo dudas con respecto a lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, que habían ciertos medicamentos que eran necesarios en la pandemia, pero que precisamente el gobierno solo le dio licencia a una sola empresa para manejar ese medicamento cuando habían varias empresas que pudieran haberlo hecho y dárselo a la población, pero lamentablemente no estuvo disponible, solo fue algo muy particular, ¿verdad? Sí, efectivamente, digamos, de alguna manera a veces cuentan con el beneplácito del Estado, porque las empresas o las industrias que tienen este tipo de monopolio siempre son unos fuertes y grandes, como quien dice, económicamente colaboradores con los gobiernos. Y obviamente, pues reciben también beneficios, pues, porque obviamente las vacunas, por eso es que una empresa con monopolio pone el precio que se les antoja, ¿verdad? Y obviamente contribuyen a las elecciones y después ellos, como ya contribuyeron, entonces quiere que el Estado les proteja en ciertos productos y les dé la exclusividad. Daphne. Sí, licenciado, con respecto al análisis de este tipo penal, en particular sí es de resultado, ¿verdad? Que sería el perjuicio de la economía nacional o de particulares. Definitivamente, ahí mismo lo dice, en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. O sea que prácticamente en este caso, sí, efectivamente, sí hay resultado. No es solo de acción. Ok, licenciado. ¿Y un elemento normativo no tendríamos? El elemento normativo, no lo veo. No lo veo acá, un elemento normativo en este caso. Está bien, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, pues bueno, ya nos adelantamos un poco, pero vamos a regresar para el tema que sí es importante para mantener la idea. En estos delitos que se llaman de falsedad personal, que están del 335 al 339, son de falsedad personal. O sea, ya no se falsifica o se fabrican productos, sino las personas son las que de alguna manera están atentando
o engañando realmente bajo estas características. Entonces, la primera que tenemos aquí es usurpación de funciones. Por favor, alguien que lea el 335. Ángel. Artículo 335. Usurpación de funciones. Quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bueno, entonces tenemos efectivamente lo que se llama usurpación de funciones. Entonces aquí tenemos quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con 1 a 13 años. Incluso hace poco salió en una publicación, creo que antier o ayer o algo así, de que alguien se estaba haciendo pasar como secretario de una institución del Estado. No sé si ustedes recordarán. Stephanie. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, la noticia fue sobre una mujer que se hacía pasar por la secretaria del ministro de Salud. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esta persona estaba acusando una usurpación de funciones porque de alguna manera tenía otros negocios con ellos, incluso citaba a algunas personas para que realizar ciertas actividades y todo, y ella estaba usurpando funciones. Entonces, cuando se dice actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, lo que pasa es que recuerden ustedes que las funciones de un funcionario empleado público están determinadas por la ley, ¿verdad? Porque, como dijimos, la legalidad en términos administrativos es diferente a la legalidad de personas en otros delitos, pues. En funciones administrativas, la legalidad consiste en que el funcionario empleado público solo puede hacer lo que la ley le autoriza hacer. Su función está determinada en la ley. ¿Qué es lo que puede hacer? Eso es lo que señala. Y es lo único que puede hacer. No puede extender esas funciones que la persona realiza. Entonces, estas personas, obviamente, un secretario, un director, tiene claramente establecidas. Y entonces viene una persona haciendo pasarse por funcionario o por el director de una entidad, o sin hacerse pasar, empieza a tomar decisiones que no le competen. Entonces, ahí es donde precisamente estamos hablando de una usurpación de funciones. Y obviamente, como ven, son delitos bastante sencillos en el que no hay, por ejemplo, en ese 335, no hay precisamente resultado. La persona es cualquier persona sin título o causa legítima, ¿verdad? Así es como lo dice, así es como describe a cualquier persona, quien sin título, cualquier persona sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario. Y obviamente les da carácter oficial. Entonces, esta persona está usurpando, apropiándose de una actividad o de una función oficial que no le corresponde. Eso es precisamente lo que hablamos usurpación de funciones. Por ejemplo, la decisión sobre que se suspendían las actividades en la facultad, administrativas y docentes, y que íbamos a tener clases virtuales en esta tarde de hoy, pues únicamente lo podía haber asumido el señor decano. Pero si alguien distinto al señor decano les ordena, incluso eso hay que tener cuidado, porque a veces hay profesores que se exceden, ¿verdad? Y que quieren cambiar las fechas de los exámenes, o que de alguna manera se dice que son presenciales,
y ellos lo quieren hacer virtuales, ¿no? Por ejemplo, una decisión de este tipo, de que hayan clases virtuales en lugar de presenciales, solo puede ser tomadas por la autoridad que representa el decano de la facultad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una coordinación como la que yo manejo, no puede la coordinación ordenar un tipo de ese de cambio. Si yo lo hiciera, obviamente estaría usurpando funciones que no me corresponden. Y como les digo, y aún a pesar de que ha sido el cambio, yo decido otra cosa, pues. Entonces ahí prácticamente estamos entrando en lo que son usurpación de funciones. Obviamente el tipo penal es bastante sencillo, como los que vamos a ver en este capítulo, delitos de falsedad personal, en que la persona está usurpando calidades, pues está asumiendo calidades que no le corresponden, pues, o funciones si es desde el punto de vista administrativo. Entonces, aquí lo vemos bastante sencillo. No sé si ustedes miran hay algo que todavía duden de este 335. Licenciado, perdón, el elemento normativo sería atribuirse. Esa es la acción. Esa es la acción. Sí. El elemento normativo ese no tiene. No tiene. O sea que dice, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario. O sea, está absorbiendo o está realizando actos que solo le corresponden a alguien que tenga la calidad de una autoridad o sea un funcionario. Es decir, un director, una posición que tenga dentro del Estado. Ángel. Tengo duda. ¿El elemento normativo no sería que la acción se realice sin título o sin causa legítima? Lo que pasa es que esa persona realiza esa función sin título o causa legítima. Eso es lo que caracteriza la usurpación. La usurpación lo característica es que yo no soy funcionario, pues yo no tengo ese puesto, ¿verdad? Y no hay ninguna razón, porque algunas veces por ciertas normas que están establecidas, la persona, el funcionario puede ser sustituido temporalmente o por ejemplo, el vicepresidente de la República asume las funciones de presidente las funciones del presidente en ausencia del presidente, ¿verdad? Entonces, esta persona es vicepresidenta, el presidente se enferma y por su calidad de vicepresidente puede asumir esas funciones. Por eso digo, sin título o causa legítima, no hay ninguna razón por las cuales esta persona pueda asumir esas funciones temporales hasta que no se le dé esa calidad de presidente, por ejemplo, ¿verdad? Pero si hay una situación en la que el titular no puede estar presente, puede asumir esa función la persona que por ley está establecido que puede asumirlas o que puede decidir precisamente este tipo de actividades. Lo mismo pasaría con el concejal primero de una municipalidad, quien es el que sustituye prácticamente al alcalde en caso de ausencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Si el alcalde tiene un accidente de tránsito, lo hospitaliza, el concejal primero, pues puede y tiene facultades para convocar al consejo y obviamente para que oficialmente se le nombre como sustituto derivado de la ausencia o el impedimento que tiene el alcalde para poder asumir. Lo mismo, de alguna manera, también hay un sustituto del decano, pues, que puede asumir, que es el vocal primero de junta directiva de la facultad, ¿verdad? Entonces, en esas funciones sí puede convocar, porque de alguna manera hay una causa legítima por la cual esta persona y no el decano es el que está convocando a una reunión o sesión de junta directiva. En ese sentido debemos entenderla, ¿verdad? ¿Alguna otra duda?
¿Sí? Licenciado, una pregunta. ¿El sujeto pasivo sería la población? No, en esto precisamente la falsedad personal, obviamente de alguna manera, todos, obviamente, no necesariamente la población. Es como quien dice, el daño es prácticamente a lo que es falsedad, que es la fe pública. Porque de alguna manera tenemos que los funcionarios tienen fe pública. De alguna manera está la confianza y seguridad de que esto se dijo por parte de una autoridad ya nombrada, como es el alcalde, el decano o el director que está nombrado. A eso nos referimos. Gracias, licenciado. Bueno, entonces eso es, como le digo, lo que tenemos en este caso. Si vamos al 336, es algo que a veces sucede mucho en el tema profesional y que sucede también bastante cuando en el tema de la abogacía, de abogados. Por favor, usurpación de calidad. Usurpación de calidad, artículo 336. Quien se rogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50.000 a 200.000 quetzales. Si del resultado del ilegal ejercicio se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará en una tercera parte. Bueno, entonces tenemos, por favor, en ese último párrafo no vayan a confundir que sí hay resultado. En este caso, si hubiese resultado, ese es un agravante. Si da la casualidad, si existe la probabilidad de que haya resultado por un perjuicio a tercero, entonces esa es una agravante. El delito en sí no tiene, como le digo, resultado. Pero si hubiera resultado, eso sería nada más una condición para que haya una agravante, que es elevarse en una tercera parte la sanción que ahí establece. Bueno, entonces en este caso, como le digo yo, tenemos quien se revare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales. ¿Qué es lo que más les viene a la cabeza cuando hablamos de alguien que se hace pasar por una profesión que no tiene o ejerce esa función? Sí, ocurre bastante, licenciado, con las personas que dicen ser, por ejemplo, abogados y notarios y no lo son, y también la carrera de medicina, ¿verdad? Que dicen que son doctores con cierta especialización y no la tienen. Exactamente, ahí tendríamos una usurpación de calidad. Pensé que lo primero que se le iba a venir a ustedes a la mente por estar estudiando Derecho es lo que nosotros hemos calificado como huizache. El huizache en sí es un usurpador de calidad, porque si bien pudo haber estudiado la carrera de Derecho o haber sido procurador, pero obviamente haber estudiado y tener ya el conocimiento de qué se hace, no tiene esa calidad. Y obviamente empieza a actuar como si efectivamente él fuera abogado y notario, más que todo abogado, por la misma función que realiza el notariado, que es mera especial. Entonces él se arroga el título de licenciado, cuando al final es un huizache. Y efectivamente también en medicina puede pasar de que a veces no está graduado todavía y ya pone su clínica por ahí, así allá por su casa o por su barrio, ¿no? Y obviamente en el caso de mencionado, de que se hace pasar por especialista, tiene una especialidad, ¿verdad? Y obviamente tampoco la tiene y se hace pasar por precisamente esto. A eso se refiere precisamente la usurpación de calidad. Hacerse pasar, por ejemplo, como ingeniero y no serlo. Hacerse pasar por médico o
un médico con una determinada especialidad y no tenerla. Eso incluso durante la pandemia se vio casos donde supuestos doctores tenían o ellos podían en ciertos lugares del interior proporcionar vacunas porque ellos supuestamente sí tenían el remedio para poder evitar o para poder aliviar precisamente los efectos de el COVID, por ejemplo, que se vio a alguien hubo muy particular que se hizo muy sonado precisamente y que después se descubrió que efectivamente ni siquiera médico era y ya tenía a su disposición una inyección o una combinación de productos farmacéuticos que podían curar a la persona del COVID. Entonces, como le digo, esto es lo que debemos entender por usurpación de calidad. Entonces, como les digo, en este caso, pues obviamente, hacerse pasar por un profesional o realizar actividades que solo los profesionales pueden realizar, ahí tenemos la usurpación de calidad, ¿verdad? Que es una cosa diferente a una usurpación de funciones, porque el usurpador de funciones es precisamente ejerce actividad de un funcionario o una autoridad, y la usurpación de calidad lo que hace es suplantar, hacerse pasar por un profesional de determinada área y a realizar las funciones que en ese caso no tiene o no podría realizar. Yo creo que pues estos no son delitos muy complicados, si no son entendibles, o no sé si alguien tenga alguna duda sobre la usurpación de calidad. Daphne. Sí, con respecto al elemento normativo, no sé si sería que estas acciones se realicen sin tener título o habilitación especial, o no tendría elemento normativo. No, eso es lo que identifica de alguna manera la acción, arrogarse título académico o ejercer actos que competen a profesionales. Eso es el verbo rector o la acción. Ok, entonces este artículo tampoco tiene ni resultado ni elemento normativo. Sí, y me preguntó alguien, pero no puntualicé en eso, precisamente también en la usurpación de funciones, ¿verdad? ¿Quién sin título o causa legítima ejercer actos propios de una autoridad o funcionario? Entonces, esas son las calidades que debe identificar a la persona y las acciones, ¿verdad?, que realiza. En este caso, como le digo, lo que está indicando ahí, arrogarse título o ejercer actos que competen a profesionales. En esas dos situaciones, ¿verdad? Uno es decir, soy abogado y no serlo, y otro, realizar actividades que solo podría realizarlo un abogado y notario. Así es un abogado o un médico. Ruth. Sí, licenciado, ¿el sujeto pasivo sería el Estado o me equivoco? No, la población, de todas maneras, todas las personas, toda la población de alguna manera se ve afectado, que va a requerir los servicios de esta persona sin medirse los daños que pudiera ocasionarle, porque él realmente no sabe, porque realmente lo que acredita que él ya tiene la habilidad, la capacidad y el conocimiento es precisamente porque tiene un título, y esta persona no tiene eso, ¿verdad? No se le puede dar esas calidades ni esas capacidades. Eso es en este caso. Entonces, obviamente, no hay elemento normativo, solo es un delito de acción. Y como ya les dije, si hay perjuicio, eso es una agravante. Si hay un perjuicio, si se da un perjuicio, si hay ese resultado de perjuicio, lo que hace es únicamente agravar la pena. Pero el delito, particularmente, no tiene ningún elemento normativo. Licenciado, perdón, una pregunta.
si no hubiese dicho que se elevará en una tercera parte, no hubiera sido un agravante, sino si hubiera sido un resultado, perdón. Sí, exactamente. Digamos, sí, del resultado ilegal, señalada. Si resultare, del resultado ilegal se derivare perjuicio. Entonces dice, sí, de las acciones de esta persona, de hacerse pasar por un profesional, se realiza un perjuicio, hay aumento de la pena. Pero el tipo penal en sí mismo no exige resultado. El originario, el párrafo, no exige que haya resultado. Si acaso se diera un resultado, si algún si al caso, diría alguien más, se diera un resultado, ese es un agravante, nada más. Pero el tipo penal en sí mismo no tiene resultado. Como le digo, eso es una agravante específica para este delito. Entonces, ahí tenemos esto, como le digo, que son delitos que el análisis no resulta ningún problema, ¿verdad? Porque es bastante sencillo. Y obviamente que es un delito doloso, claro que sí, ¿verdad? Entonces no hay mayor problema. Si pasamos al siguiente, de uso público de nombre supuesto. Artículo 337. Solo al leerlo ya más o menos ya se sabe de lo que se refiere, ¿verdad? Uso público de nombre supuesto. Por favor, 337. Artículo 337. Uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3.000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Exactamente. Bueno, ahí tenemos precisamente el tema, ¿va? Si el uso del nombre tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el artículo en que se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Como le digo, también es un agravante, porque el solo hecho de usar un nombre supuesto solo es de multa, un delito de multa. Pero si ya se dieran estas condiciones que establece el segundo párrafo, entonces ahí sí va a haber una pena de prisión. Claro, una pena mínima de 1 a 2 años, que normalmente, como ya he mencionado, cuando los delitos son de 1 a 2 años, no necesariamente pueden cumplirse, pues. Incluso en esto hasta se puede dar la conversión. Conversión en el sentido que esa pena de prisión se puede convertir en pena de multa, ¿verdad? Por el tiempo que está establecida la pena. Entonces, ahí tenemos precisamente esto, que esto es una agravante. Y obviamente usar públicamente nombre supuesto es el tema. Oficialmente se está identificando como Juan Pérez cuando su nombre es Pedro Solares, por ejemplo. El nombre es Pedro Solares y él se está identificando como Juan Pérez. Entonces, eso es lo que precisamente esto. El problema de fondo en esto es que hay problema de identificación. Por ejemplo, de conformidad con lo que ustedes estudiaron en el Código Civil, ¿cómo se identifican ustedes? Con los nombres y apellidos. Exactamente. El Código Civil claramente en los artículos que ahí se detienen dice que la persona se identifica con su nombre y apellidos. No dicen se identifica con su DPI, con la licencia. No. Simplemente se identifica con su nombre y apellido. Y en este caso, el uso público de nombre supuesto
está prácticamente violentando su identificación, su identidad. No quiere que sepan que él es, como dijimos, ¿verdad? Pedro Solares, sino se hace pasar por otro nombre. De alguna manera, cuando se presente la denuncia contra Juan Pérez, obviamente él no es. Él va a decir, yo no soy Juan Pérez, yo no sé de quién están hablando, ¿eh? Para también desafarse un poco del clavo de estar usando el nombre supuesto, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al uso de nombre supuesto. Aunque en Guatemala tenemos un problema, ¿verdad? Que obviamente muchos tenemos dos nombres, ¿verdad? Tenemos dos nombres y dos apellidos. Y resulta que tiene dos nombres y un apellido. Y resulta que en la casa y familiarmente es conocido como quien dice, por ejemplo, Lico, o se conoce como la Chiqui, ¿verdad? Es que la Chiqui, y nada tiene que ver con el nombre de alguna manera que usualmente se identifica. Entonces pasa muy frecuentemente eso, que si fuéramos muy exigentes, por lo regular en Guatemala, siempre, además de los dos nombres, sí tenemos, como quien dice, un apodo oficial de familia, que todos lo tenemos, pues, de alguna manera, o lo hemos tenido, salvo algunos casos que no se tiene. Ustedes recordarán así entre ustedes mismos que de alguna manera a ustedes les dan un nombre distinto y la identifican en forma distinta de esos dos nombres que están establecidos en el registro, en el RENAP. ¿Sí lo recuerda? ¿Sí le pasa o le ha pasado? Sí, eso es lo que normalmente acostumbramos, ¿va? Por eso dice, ¿para qué tener dos nombres? Hay a veces tres nombres y resulta que le dicen un nombre distinto, ¿no? A los que se llaman Vicente, usualmente vos, Chente, vení para acá. Chente, es como lo conocen en la casa, ¿va? Familiarmente, Chente, ¿va? O si no, el Chepe, ¿va? Vos, Chepe, ¿va? Entonces, pero usualmente hacemos esto. Claro, en ese caso, pues no caeríamos en uso público del nombre supuesto, porque al final no tiene ningún propósito malévolo, sino es como que normalmente es conocido, ¿ah? Entonces, así que no resulta mayor problema. Entonces, pero usarlo ya públicamente, identificarse públicamente con esos nombres que son muy distintos a los que efectivamente lo identifican, entonces ahí sí tenemos el problema de uso público de nombre supuesto. Y usualmente cuando vemos ese uso de nombres es precisamente para el tema del segundo párrafo. Ocultar algún delito, eludir una condena o causar un daño, porque se hace pasar por un nombre distinto, porque efectivamente puede ser de que al identificarse, pues se identifica que él ya ha participado en algunos delitos o algo así, ¿verdad? Es lo que usualmente. Pero usualmente por nombre supuesto, así sencillamente, como el primer párrafo, usualmente no hay casos. Hay casos cuando la persona se identifica de una manera y por alguna manera lo capturan y entonces ahí mismo en la publicación o en la prensa dice, se capturó a fulano de tal o a persona funal que se decía pasaba por este nombre y que su nombre verdadero es tal. Ahí mismo lo hace. Ahí efectivamente puede entrar en el tema de, además del delito que le achaquen, también puede ser sancionado, puede ser acusado de uso público de nombre supuesto. Dafne. Licenciado, entonces, en este artículo, la única acción sería usar públicamente nombre supuesto y no tendríamos un resultado ni un elemento normativo. Nada. En cambio, en el otro caso, si es para ocultar algún delito, eludir una condena o causar un perjuicio al Estado o a un particular, para que se hace pasar por ese nombre, entonces ya constituye un delito agravado de uso público de nombre supuesto. Nada más, pero
ese segundo párrafo vuelve a suceder lo que sucede en el segundo párrafo de la usurpación de calidad, que es un agravante. Es agravante para que le impongan una pena mayor que a esta persona, ¿verdad? Nada más. Pero esto, como les digo, si hay resultado, se agrava la pena. Eso es lo único que le está diciendo. Si hay cualquiera de estas finalidades, ocultar el delito, eludir una condena, ¿verdad?, o causar algún perjuicio al Estado, si se da ese resultado, si hubiera resultado, o se quiere ocultar algún delito o eludir una condena, entonces eso es un agravante, nada más. Por lo tanto, no se analiza dentro del tipo penal general, no se incluye. Está bien, licenciado. Gracias. Bueno. Licenciado, aquí el bien jurídico tutelado sería la fe pública también. Sí, de alguna manera es la falsedad personal, la fe pública, pues la certeza de la persona o la seguridad de que esa persona sea en la forma o cómo se está identificando. Porque como le digo, el problema ahí es que él se está identificando con un nombre distinto. Entonces, ese problema es que, ese es el problema precisamente que trata de revertir o evitar que suceda, de acuerdo al Código Penal, que alguien use un nombre distinto, se identifique de manera distinta al que efectivamente está registrado. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, si la finalidad fuera lo que dice el segundo, entonces es un agravante, porque así la situación es un poco más grave. Y eso lo vemos precisamente en muchos casos de narcotráfico, o cuando capturan a narcotraficantes o algunos cabecillas de narcotráfico. Usan un nombre distinto normalmente, ¿verdad? Entonces ahí es donde precisamente les da este caso y se da la agravante que se está dando en el 337. Nuevamente, un tipo penal sencillo de analizar, sin mayor problema, sin nada más. La única condición que yo pondría ahí, ¿cuál sería? ¿O cuál pondrían ustedes? ¿Cuál pondrían ustedes? Que sea usado públicamente. Exactamente, usar públicamente nombre supuesto, que lo use públicamente. Porque cuando yo expliqué precisamente el hecho que sean la Chiqui o el Pepe o el Chente, realmente eso es a nivel privado, a nivel familiar, es como se le conocen los amigos nada más, que no es y no responde a que sea público el uso de ese nombre, sino es un nivel privado o un nivel familiar que se le dice cariñosamente conocido por este nombre. Pero cuando ya se usa públicamente, es a nivel general, en cualquier parte que él vaya y le pidan su nombre, él da un nombre distinto. Entonces, públicamente sí es un elemento normativo. Que me extrañó que nadie lo preguntara o se quedara así o lo planteara. Me extrañó que efectivamente nadie lo hiciera, ¿verdad? Pero obviamente yo sí lo tenía que hacer y explicar eso, ¿verdad? Que el nombre que utilice debe ser públicamente, no en forma privada, ni a nivel familiar o entre los cuates y toda la cuestión, porque ahí muy fácilmente caeríamos en un delito de eso, ¿va? Así es la cosa. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Sí. Bien, el uso ilegítimo de documentos de identidad. Ya han habido casos incluso en el RENAP que le dan un documento de identidad de una persona distinta, ¿verdad? Y de alguna manera manipulan los datos, o si no, por lo menos la fotografía, ¿verdad? Para hacer esto. Miremos el 338, por favor. Artículo
338. Uso ilegítimo de documento de identidad. Quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien se diere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. La sanción se incrementará en la mitad cuando el uso ilegítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Bueno, entonces esto es el uso ilegítimo de documento de identidad. O sea, la persona se está identificando con un documento que es ajeno. Como le digo, a veces se han encontrado o falsifican el documento o la licencia, de alguna manera de acuerdo con las personas a veces que trabajan en la institución, pero él está usando un documento que no le corresponde, ¿verdad? Que no le corresponde a él utilizarlo, porque no es de él, ¿verdad? Estamos hablando de pasaporte o documento legítimo de identidad ajena. Entonces tendríamos que hacer pasaporte o, por ejemplo, el DPI, que esos son los documentos legítimos de identidad ajena. Alguno pensará, ¿y la licencia de conducir entrará en este caso? También porque es un documento de identificación. Yo diría que no, licenciado. Ajá, ¿por qué no, mi estimado Jafet? Porque es un permiso. Es una autorización para poder conducir vehículo. Efectivamente, simplemente demuestra él con ese documento que sí tiene, está autorizado para conducir un vehículo. Eso es lo que se está demostrando con la licencia de conducir, que ya pasó los exámenes correspondientes y ya está, como que tiene la capacidad o la habilidad para conducir un vehículo. En cambio, el pasaporte o el documento de identidad es precisamente el pasaporte o o el DPI. Esos son los únicos documentos de identificación, porque obviamente cuando ustedes están en el extranjero, el documento que ustedes tienen para identificarse es su pasaporte. Eso es el documento legítimo que los identifica a ustedes en el extranjero. O sea, no, el DPI no les va a servir de nada. Ahí es el pasaporte. Y si están aquí en Guatemala, pues obviamente tendrán que presentar su DPI. Pero el que están utilizando, como les digo yo, es de otra persona, no es propio. Incluso anteriormente con los pasaportes, en algún momento se hacía ese tipo de actividades. Hubo personas en la embajada norteamericana que la persona llevaba un pasaporte, pero con el nombre, ¿verdad?, de su pariente, de su hermano. No era él, porque posiblemente esta persona ya había sido retornada al país cuando entró ilegalmente o estaba ilegalmente en Estados Unidos. Como ya lo tienen plenamente identificado allá en las autoridades migratorias, entonces muchas veces trataban de pasarse con documentos de identificación de un pariente, de un hermano, por ejemplo, para que no coincidiera precisamente el documento, ¿verdad?, con el cual a él se le había retornado o se le había hecho, se había sido deportado. Entonces, en esos casos es que se utilizaba ese documento.
Y obviamente, igual sanción se aplicará a quien cediere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. Hay varios delitos que tienen esta característica, ¿verdad? Que prácticamente al que lo usa y al que lo cedió, se le aplica, como quien dice, también la misma pena. ¿Cuál es el dicho que hay popularmente para este caso y que nosotros también lo tenemos en el derecho penal? Al leerlo así detenidamente, ¿cuál es un dicho que nosotros regularmente decimos en ese caso? Depende. ¿Cómo si depende, Nancy? Yo creo que ese es el dicho al que se refiere, licenciado. No es el depende. Lo que se aplica es hechor y consentidor tienen pena por igual. ¿Sí o no? ¿Cabe ese dicho acá? Hechor y consentidor tienen pena por igual. El que anda con el documento falso tiene pena. Y la persona con el cual se ha identificado se establece de que él se lo prestó, él le dice, toma, usalo, no te preocupes, ahí lo tenés. Esa otra persona autorizó, prácticamente es el consentidor. Él consintió para que la otra persona usara su documento de identificación o de identidad. Porque le digo, con el documento de identidad es lo que acredita precisamente su identificación. Acredita de que efectivamente esa persona se llama tal y como él se ha identificado. Entonces, el otro, si le prestó y estuvo de acuerdo, como quien dice, en que lo usara, eso es un consentidor. Y aquí, tanto el que lo andaba portando el documento, como el que se lo prestó, pena por igual. Así es como está ese dicho. ¿No lo habían oído ustedes antes? ¿O más de alguna ocasión oyeron eso? En lo personal, no, licenciado. ¿No? Sí, licenciado. Sí, lo había escuchado. Sí. A ver, vos lo dejaste, vos autorizaste, vos tenés la culpa también. A vos te cae también. Eso es algo que también le pasaba a uno en familia cuando tenía hermanos, ¿verdad? Hechor y consentidor, ¿verdad? Que consintiera que el otro lo hiciera. Bueno, entonces tenemos ahí, en este caso, el uso legítimo. Claro, como ven ustedes, ya a partir del tercer párrafo, ya hay agravantes. Dice, la sanción se incrementará en la mitad cuando el uso legítimo sea para fines electorales. Ese es un agravante si se utiliza con fines electorales. Y el otro es que es agravante, es agravado si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo. Ahí tiene, como quien dice, todas las cuestiones en que las personas pueden de alguna manera ser afectados y se convierta en un agravante. No solo electoral, en cuestiones electorales, o también instituciones autónomas descentralizadas y no gubernamentales, independiente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral. Entonces tenemos ahí de que hay agravantes. Entonces, esos dos últimos con fines electorales, entonces es una agravante y por lo tanto ahí lo tenemos. Ahí tenemos precisamente la forma agravada. En todo caso, como le digo yo no veo acá un elemento normativo, no lo veo. No veo resultado. No veo ningún resultado.
ni siquiera como agravante. La única agravante es que esto sea con fines electorales o cuando la persona lo esté realizando tenga las calidades que se mencionan en el último párrafo. También es un delito bastante sencillo, nada complicado para su análisis. No sé, alguien que tenga una duda, no creo que la vaya a ver. Ya incluso algunos creo que se están aburriendo de esto porque es bastante sencillo. Que dice, mejor los hubiera puesto a leer ustedes solos estos artículos porque son demasiado sencillos como para que estén ahí perdiendo el tiempo, van a decir. Ruth. Sí, licenciado, me quedé con una duda en el 337. No sé si tiene resultado, yo creería que no, pero en el 337. ¿No? ¿Será que no? No. Gracias. Solo es agravante. Si el resultado es agravante, dijimos nada más. Gracias. Bueno, entonces no tenemos. Y el 339, uso indebido de uniformes e insignias. Ese también es bastante sencillo, aunque sucede con mucha frecuencia también. Y acá no hace mucho sucedió un hecho. Por favor, uso indebido de uniformes e insignias. Artículo 339. Uso indebido de informes e insignias. Quien usare pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca, o insignias o condecoraciones que no estuviera autorizado para llevar, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Bueno, ¿en qué caso acaban de ver algo similar? Y la verdad que es algo que sucede frecuentemente, la verdad. ¿Afet? El ataque de las personas que estaban vestidas de PNC. Exactamente. O sea, hay muchos delitos que se han cometido en que las personas o los delincuentes o las personas que cometen el delito andan con uniformes de policía, que es el que más frecuentemente utilizan, pues. O a veces cuando haya registros o allanamientos, encuentran también uniformes de policía, ¿verdad? Los encuentran precisamente en las casas de las personas a quienes se les está realizando el allanamiento, ¿verdad? Ese es el caso prácticamente, ¿verdad? Que además del delito que cometieron, se les puede también agregar el delito de uso ilegítimo, de uso indebido de uniformes e insignias. ¿Jafet? La usurpación de funciones también, ¿no? Lo quisieron pasar por, no sé, funcionario público. Ajá. No, porque recuérdese que en este caso dice ejercer actos propios de una autoridad o funcionario, atribuidos de carácter oficial. En este caso es otra actividad la que se está realizando, ¿verdad? En este caso es por portar un uniforme que no le corresponde, porque no pertenece, no es policía, pues. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, como le digo, lo que están haciendo es para cometer un delito, pues. Para eso se están poniendo en el uniforme. Y en todo caso, en la ejecución de funciones, ¿verdad? Está realizando actos propios precisamente de alguien, ¿verdad? De alguien de un funcionario o una autoridad. Y en este caso es por el uso de ese uniforme. Y que también no dice, ¿verdad? Pública e indebidamente, ¿verdad? O con decoraciones que no estuviera autorizado. Entonces ahí tenemos precisamente el uso indebido de uniformes e insignias en el que tampoco hay resultado. ¿Sí, Ruth? Licenciado, aquí también podría entrar como por ejemplo el uso de que algunas personas utilizan el traje de los enfermeros como para robar a los niños y algo así, ¿verdad? Sí, pues se han metido a hospitales con los uniformes de las enfermeras. Exacto. O sea, traje uniforme de una institución, ¿verdad? De una institución que está utilizando los trajes de que utilizan las enfermeras o enfermeros, sus trajes así blancos, y se hacen pasar por enfermeras para, como usted dice, para poder ir a robarse los niños. Bueno, estos son, como le digo, los delitos de falsedad personal que tenemos y que, como le digo, son bastante sencillos, que creo yo que no va
a tener mayor problema en este caso. Dafne. Sí, licenciado, solo con respecto al análisis, resultado evidentemente no hay. No. Y elemento normativo sería que estos trajes o uniformes se usen públicamente. Pública e Exactamente. indebidamente. Quien usare pública e indebidamente. Pero recuérdese que tiene que ser pública e indebidamente. Porque el E es una I. Entonces tiene que ser pública e indebidamente. Está bien, licenciado. Sí. Bueno. Entonces, como les digo, no resulta mayor problema en todo caso. Entonces, con esto pues terminamos la tarde imprevista o no prevista que teníamos para el manejo. Vuelvo a reiterar mis disculpas porque creí que habíamos visto estos delitos y que deberíamos entrar contra el monopolio. Pero bueno, gracias por avisarme. Ojalá que el día jueves podamos vernos y desarrollar este tema del monopolio o delitos contra la economía nacional. Pasen ustedes buena tarde, se cuidan. Licenciado, gracias. y con respecto al sujeto pasivo sería la población, ¿verdad? Sí, exactamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pasen buena tarde. Buenas tardes. Licenciado, disculpe, yo tenía una duda. Si en caso el delito no tuviera resultado ni elemento normativo, ¿qué se pondría en condición en que se realiza? Lo que pasa es que si no tiene resultado, si el delito en sí no tiene resultado, no tiene resultado. Y si no hay elemento normativo, simplemente se coloca, no tiene elemento normativo, no tiene resultado. Muchas gracias. Licenciado, una última. Otra vez, ¿ya le gustó a usted? No, es que yo tenía duda con la fecha de entrega. No sé si es para este sábado o para el otro. La entrega del trabajo. Ajá, es que ahí decía sábado. Lo que pasa es que me parece que es después del examen. Es después del examen. Sí, pues. Es que yo trabajo como los sábados, entonces para preguntar. Sí, pues, está bueno. Ajá, entonces es después del examen. Así es. Gracias. Bueno. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bueno, Gerardo. Buenas tardes, licenciado. Disculpe que lo moleste. Es que fíjese que a mí ahorita me dio un poquito de duda porque yo al menos en la tarea estaba poniendo cuando no tenían resultado que eran de mera actividad. Sí, no hay problema. No hay ningún problema. Puede poner no tiene resultado, es de mera actividad o es de acción, puede ponerlo también. O solo no tiene resultado, no importa. Le agradezco mucho, licenciado, que pase una feliz tarde. Gracias igualmente.